¿Sabías que en pleno desierto se encontraron barcos que son más antiguos que las propias pirámides de Egipto? Parece imposible, ¿verdad? ¿Cómo pueden existir vestigios de embarcaciones en un área que hoy es completamente seca? Pues sí, la arqueología ha revelado un misterio que desafía nuestra comprensión del pasado. Quédate conmigo, porque en este video exploraremos cómo estos barcos llegaron al medio del desierto y qué nos revelan sobre civilizaciones antiguas que cambiaron la historia. Ahora, imagina caminar bajo el sol abrasador del desierto y encuentras un barco gigante, un contraste impresionante con el mar de arena alrededor. Es como si el tiempo se hubiera detenido allí y el barco estuviera esperando, envuelto en misterios e historias no contadas. ¿Alguna vez te has preguntado qué podrían revelar los antiguos barcos egipcios sobre el pasado, especialmente aquellos encontrados lejos del mar? Esta es la historia de un hallazgo fascinante de barcos milenarios enterrados bajo el desierto, más antiguos que las propias pirámides de Giza. Imagina un barco de 21 metros, perfectamente preservado durante milenios, no a la orilla del Nilo, sino en pleno desierto, junto a otros 13 similares, todos cuidadosamente alineados. Estos barcos, datados de hace unos 5.000 años, están envueltos en misterios que los arqueólogos intentan desentrañar hasta hoy. Pero espera, ¿por qué fueron colocados aquí y no en el Nilo? Vamos a investigar esto más a fondo. Algunos investigadores creen que estas embarcaciones podrían haber servido para rituales funerarios, acompañando al faraón en su viaje hacia el más allá. Otros piensan que los barcos eran una representación simbólica de poder y riqueza, destinados a garantizar la inmortalidad. Pero, ¿alguno de ellos navegó en aguas egipcias? ¿O serían meras construcciones ceremoniales? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas que estos antiguos barcos podrían haber representado? Este es uno de los mayores misterios que esconden estas embarcaciones. Hasta ahora hemos descubierto barcos milenarios, una ubicación inesperada y muchos misterios, pero hay más. ¿Por qué fueron dejados allí? ¿Cuál era su propósito? Y aún más intrigante, cómo maderas nobles importadas del Líbano llegaron a este lugar desértico. En aquella época, el comercio de madera era algo complejo y costoso. El cedro, en particular, era una madera prestigiosa, reservada para grandes obras y a menudo asociada a la realeza. La importación de esta madera, desde el Líbano hasta el desierto egipcio, revela no solo el poder económico, sino también las sofisticadas redes comerciales que conectaban Egipto con regiones distantes. ¿Qué más podrían revelar estos barcos sobre el poder oculto de los faraones y sobre dónde el faraón Senusret III eligió iniciar su último viaje? Este descubrimiento cambia todo lo que sabemos sobre la antigua civilización egipcia y revela secretos que preservaron durante milenios. ¿Tienes curiosidad por comprender el significado de estos barcos y qué más está oculto bajo las arenas de Egipto? Mira hasta el final y prepárate para explorar el lado más enigmático del antiguo Egipto. Y por favor, dale me gusta a nuestro video, no te tomará ni un segundo y ayuda muchísimo a nuestro canal. Cada embarcación estaba alojada en una cámara que se ajustaba perfectamente a su tamaño, con un espacio de aproximadamente 1/3 de una cancha de tenis. Las paredes de estas cámaras, hechas de ladrillos de barro, estaban adornadas con más de 120 dibujos de barcos grabados por los antiguos egipcios en superficies encaladas, aún bien conservadas. Los científicos ya tenían conocimiento de estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Entre 1901 y 1902, el arqueólogo británico Arthur Weigall encontró una estructura peculiar al oeste del río Nilo. El equipo llegó a observar las paredes internas, pero un colapso parcial del techo los obligó a detener las exploraciones.
El lugar fue abandonado, pero continuó registrado en los mapas, guardando sus secretos para futuros investigadores. ¿Pero qué nos dicen estos secretos sobre la visión del mundo de los antiguos egipcios? Vamos a descubrirlo. Inicialmente, la disposición de los barcos llevó a los científicos a suponer que podrían estar cerca de una antigua ribera del Nilo. Sin embargo, esta teoría encontró un obstáculo. Hoy en día, el río se encuentra a unos 11 kilómetros al oeste de Abidos, y los estudios han revelado que el curso del Nilo no ha cambiado a lo largo de los siglos. Además, si estas embarcaciones hubieran estado ancladas en un muelle, habrían estado en posiciones irregulares. Al contrario, los 14 barcos de Abidos fueron descubiertos perfectamente paralelos, lo que indicaba una colocación intencional y planificada. Esta disposición sugería que alguien se tomó el trabajo de alinear los barcos de manera deliberada. Cada uno de ellos tenía capacidad para aproximadamente 30 remeros, lo que indica que estas embarcaciones eran totalmente funcionales y aptas para flotar, no solo maquetas. Sin embargo, aún no se sabe con certeza si alguno de ellos llegó a navegar en aguas egipcias. A pesar de esta incertidumbre sobre su uso, la importancia de este descubrimiento sigue siendo indiscutible. Hasta entonces, los arqueólogos solo habían encontrado modelos a escala reducida, como los que se hallaron en la tumba del rey Tutankamón, que incluían 35 de estas miniaturas. Los modelos en la tumba de Tutankamón eran simbolismos de poder y protección, diseñados para acompañar al joven faraón en su viaje hacia el más allá. Pero los barcos de Abidos son diferentes, son reales, lo suficientemente grandes como para transportar a decenas de personas, lo que sugiere un simbolismo aún más profundo y poderoso. Durante mucho tiempo, estos modelos fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones egipcias. Sin embargo, el descubrimiento de los barcos de Abidos ofrece la primera evidencia de embarcaciones reales y los primeros ejemplos conocidos de lo que se llaman barcos construidos. En tiempos antiguos, la construcción naval era más rudimentaria, utilizando troncos excavados o juncos trenzados para formar balsas. Los barcos de Abidos, sin embargo, fueron hechos con tablas amarradas, representando un avance significativo en la tecnología de construcción naval de la época. En aquella época, estos barcos debían causar una fuerte impresión. La madera era un recurso extremadamente raro en el desierto, donde no había árboles, y el cedro tenía que ser importado desde el Líbano. Solo un faraón podría costear tal lujo. Estudios realizados en el área alrededor de la flota revelaron una estructura de ladrillos de barro destinada al culto del faraón, construida en la misma época que los barcos. Los mismos ladrillos utilizados para albergar los barcos también se emplearon en esta edificación. Originalmente, las cámaras de los barcos tenían un techo, la parte que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias y sarcófagos, estos barcos descansaban en cámaras impresionantes. Cada cámara fue construida con una precisión sorprendente. Las paredes, hechas de ladrillos de barro, estaban adornadas con grabados de barcos en caliza encalada de blanco. Es casi como si estos barcos estuvieran navegando en un mar eterno de piedra, protegidos del tiempo y las inclemencias del desierto. El exterior de estas cámaras era igualmente majestuoso, con paredes cubiertas por una capa de caliza blanca que reflejaba el sol, haciendo que la estructura fuera visible desde grandes distancias en el desierto. Los antiguos egipcios aplicaron la misma técnica de revestimiento en las pirámides que fueron construidas unos 500 años después. Imagina entonces la escena. Bajo el sol abrasador, las pirámides y estas cámaras de barcos brillaban como joyas en el desierto, reflejando la luz del sol con una intensidad casi cegadora.
Este revestimiento simbolizaba la eternidad y la conexión con lo divino, una invitación visual para los dioses en el cielo. Hoy en día, la superficie de las pirámides parece desgastada, pero antiguamente estaban revestidas con una capa fina de caliza blanca, lo que las hacía lisas y brillantes bajo el sol. En lugar de escalones, las pirámides tenían una superficie exterior que las hacía parecer elegantes rampas. A los arqueólogos les quedaba una pregunta importante: ¿a qué faraón pertenecía esta flota? La respuesta se encontraba a solo 1 kilómetro con 600 metros de distancia, donde se halla la tumba del faraón de la quinta dinastía, el rey Senusret III. La fecha y el estilo de construcción de su tumba coincidían con los de las cámaras de los barcos. Se cree que, al final de su reinado, el faraón murió en el norte de Egipto y que su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos, en una gran procesión de barcos decorados. Posteriormente, las embarcaciones fueron colocadas en cámaras cerca del lugar de descanso final de Senusret III. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, estos barcos tenían un profundo significado simbólico, ya que desempeñaban un papel esencial. El dios supremo, Ra, viajaba por los cielos en forma de sol durante el día, y por la noche cruzaba el inframundo en un barco solar. Como el faraón se identificaba con Ra, también necesitaba embarcaciones en la vida después de la muerte para asegurar su regeneración. Para los antiguos egipcios, el barco era más que un medio de transporte. Representaba el viaje espiritual, la transición entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Ra, el dios del sol, navegaba en un barco para renacer cada día. Así, el faraón también necesitaba estas embarcaciones para su propio renacimiento, guiándolo hasta la eternidad, de la misma manera que el sol renacía cada día en el horizonte. Esta tradición perduró por milenios. El famoso faraón Keops también tenía un barco que fue hallado en 1954 cerca de su pirámide en Giza. Esta embarcación es alrededor de 400 años más reciente que los barcos de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más grande. Aunque la Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son los descubrimientos más conocidos, todavía quedan muchos secretos bajo las arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos descubrieron una ciudad perdida que consideraron el hallazgo más significativo desde la tumba de Tutankamón en 1922. Esta ciudad, llamada la Ciudad Dorada Perdida, revela detalles de la vida cotidiana de los antiguos egipcios, sus rutinas, sus herramientas de trabajo e incluso sus viviendas. Es como si tuviéramos una ventana abierta al pasado, donde podemos observar la vida de una época de gran prosperidad y avance tecnológico. La ciudad de Aten, con aproximadamente 3000 años de antigüedad, promete revelar detalles de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El renombrado egiptólogo Zahi Hawass la llamó la Ciudad Dorada Perdida. Aten se encuentra a unos 480 kilómetros al sur de El Cairo, cerca del Valle de los Reyes, y las excavaciones revelaron secciones de muros de ladrillos de barro, habitaciones completas con herramientas, además de una panadería, un barrio residencial y un centro administrativo, todos datados de una época de gran prosperidad en Egipto. Los egipcios también fueron pioneros en la producción de objetos de hierro. En 1911, los arqueólogos descubrieron cuentas de hierro cerca de El Gerseh, en el Bajo Egipto, hechas con fragmentos de meteoritos. Estas son las piezas de hierro más antiguas conocidas y tienen un origen literalmente extraterrestre.
Las 9 cuentas formaban parte de un collar y hoy están desgastadas y corroídas, lo cual es natural para una joya con más de 5.000 años de antigüedad. Estas cuentas, hechas de hierro meteórico, nos recuerdan el fascinante interés de los antiguos egipcios por el cielo y el cosmos. Ellos veían en esos fragmentos celestes un poder divino, algo que venía de los dioses y que podía, de alguna manera, protegerlos y otorgarles fuerza. Compuestas de una aleación de hierro y níquel, demuestran la habilidad de los antiguos joyeros egipcios, que las moldearon sin conocer su origen cósmico. Además, la Gran Pirámide de Giza posee otra característica fascinante. Un equipo internacional de investigación descubrió que la pirámide es capaz de concentrar energía electromagnética en su interior, tanto en las cámaras internas como bajo su base. Este fenómeno parece estar relacionado con las propiedades de la caliza, el principal material de construcción de la pirámide. Estos hallazgos pueden tener aplicaciones prácticas, sugiriendo que el conocimiento sobre este comportamiento electromagnético podría ser útil para mejorar el rendimiento de células solares y nanosensores. Por hoy es todo. Si te ha gustado, por favor, dale un me gusta a nuestro video. No te tomará ni un segundo y nos ayuda muchísimo. Y si también eres un apasionado de descubrimientos como este, suscríbete al canal y acompáñanos en nuestros próximos videos. ¿Quién sabe qué otros secretos aún pueden estar escondidos?